confiar en Dios. La Nueva Versión Internacional, en este mismo pasaje de Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Otra vez les dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ahora, Jesús nos estaba diciendo, va a haber aflicción. Y esta palabra aflicción también, del griego deslipsis, significa la presión, la estrechez, la aflicción, la angustia, la tribulación, la persecución. Todas estas cosas engloban esta aflicción que Jesús estaba diciendo. Nos estaba diciendo, va a haber presión en la vida, va a haber presión en el mundo. Y uno de los temas que más hoy en el día se escuchan es: estoy presionado en mi trabajo, estoy presionado en mi familia, estoy presionado con las relaciones interpersonales, tengo tanta presión, hay tantas cosas en mi vida, ¿verdad? Esto es lo que Jesús nos estaba diciendo. En el mundo vas a encontrar este cuadro, este tipo de situaciones. En el mundo vas a encontrar aflicciones, angustias. Hay muchas personas angustiadas, hay muchas personas preocupadas, tal vez por la comida, por la renta, por el trabajo, por las enfermedades. Pero Jesús nos estaba diciendo, esto va a venir en el mundo. Mientras estés en el mundo, esto va a suceder. Pero nos dice, pero debes confiar. Debemos confiar. Entonces Jesús nos estaba diciendo que el objetivo de confiar en Él, el objetivo de que nosotros nos animemos en Él, el objetivo de que nosotros tengamos valor en Él, es que tú y yo podamos tener paz. Dios quiere que tú y yo vivamos con paz. Nos dijo que habría aflicciones. Va a haber aflicciones. Vamos a tener momentos difíciles en la vida. Pero Jesús nos dice, si tú confías en mí, si tú pones tu confianza en mí, aún en medio del problema, tú vas a poder tener paz. Jesús nos ofrece paz. Ahora, en la Biblia, en la palabra de Dios, se escribe en la versión Reina Valera 1960, se escribe la palabra confiar 210 veces con sus diferentes connotaciones, o sea, en diferentes asuntos o situaciones. Pero 210 veces la Biblia habla de confiar. Entonces, si la palabra de Dios habla de confiar, la base de nuestra confianza son sus promesas, es su palabra. Dios nos quiere invitar a confiar en sus promesas. Dios nos ha dado el regalo de la fe para creer, para confiar, para esperar, para tener en Dios la confianza de que Él tiene el control de todo, de que Dios está con nosotros, de que Dios puede sanarnos, de que Dios puede proveernos, de que Dios proveerá nuestras necesidades, el trabajo, de que Dios nos defenderá de nuestros enemigos, de que Él escucha nuestras oraciones. Su palabra nos promete eso y nos dice, confía. Dios nos dice a través de su palabra, debemos de confiar. Así que lo que nos toca a usted y a mí es creer y confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Ayer estaba meditando y estaba pensando en tantos hombres y mujeres mártires de la fe cristiana que ha existido, y podía estarme imaginando cómo es que ellos podían estar a punto de morir y estar dispuestos a morir porque sabían que ese era el fin. Estaban tranquilos ahí. Y yo podía meditar y podía decir, wow, qué tremendo. Estaban confiando en Dios y estaban dispuestos a dar su vida a Dios. Pero mi pregunta fue, ¿qué los tenía ahí? ¿Qué los tenía allí dispuestos a dar su vida en Él? ¿Sabe qué vino a mi corazón? Estaban confiando en las promesas de Dios. Estaban confiando en que Dios nos ha prometido que no solamente su propósito es terrenal, no solamente el propósito de Dios para nosotros los seres humanos está aquí en la tierra. Para nosotros sí, ¿verdad? Como que pensamos más en que nuestro propósito está aquí. Después es como que hay mucha incertidumbre para muchos. Pero para Dios solamente estamos de paso aquí. Dios tiene proyectos, propósitos eternos para nuestras vidas. Así que todos estos hombres y mujeres mártires en la fe podían estar ahí doblando sus rodillas, listos para morir, confiando en el propósito de Dios para la eternidad.
Una de las cosas que se nos enseña en la vida cristiana desde pequeños, yo me acuerdo desde muy chico en la escuela dominical, los domingos, que nos enseñan a confiar en Dios. A pesar de cualquier circunstancia que la vida nos traiga, una de las principales cosas que se nos enseña es a confiar en Dios. Dios quiere que usted y yo desarrollemos esta confianza. Por eso esta insistencia en enseñarnos desde pequeños. Y uno de los aspectos que vamos a tener que desarrollar como hijos de Dios a lo largo de nuestra vida como cristianos es a desarrollar y madurar nuestra vida de fe en Dios, a confiar en Dios y en sus promesas. Jesús insistió a sus discípulos a que creyeran y tuvieran fe. En varias ocasiones les dijo, cuando podía ver que había una duda, que había esa incertidumbre, que había esa incredulidad, les decía: oh generación incrédula. Jesús mismo estaba con la expectativa de esperar que ellos creyeran y creciesen en el creer. Dios estaba esperando a través de Jesús que ellos pudiesen desarrollar su fe. La Biblia nos da ejemplos de personajes que no fueron la excepción. Dios siempre ha intentado, ha deseado que el hombre desarrolle su confianza en Dios. Quiero hablarte de una de las historias que a mí me enseñaron desde pequeño y que se siguen recordando. La historia de Abraham, cuando Abraham fue probado por Dios acerca de su fe y su confianza en él. Y Dios le llama a Abraham y le dice: quiero que hagas algo por mí, Abraham. Quiero que sacrifiques a Isaac, tu hijo. Ahora, si vemos el contexto de la historia de Isaac, Isaac representaba la promesa de Dios para él. Isaac representaba una promesa que Dios le había dado a Abraham y que había tardado tanto en llegar a esa promesa. Dios le había prometido que en su generación, que en su simiente, a través de su generación con su esposa, serían benditas las naciones de la tierra. Y Dios quiere probar ahora su fe y su confianza en Abraham. Y quiero que leamos la escritura en este pasaje, Génesis capítulo 22, verso 1. Voy a leer la traducción al lenguaje actual. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 22, verso 1 y hasta el 18 voy a leer. Finalmente hoy nos hemos reunido para estudiar la palabra de Dios, así que vamos a leer la palabra de Dios. Dice la escritura en Génesis 22:1: algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Al tercer día Abraham les dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Vea lo que dice lo siguiente: allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Desde ahí Abraham estaba manifestando su fe en Dios, su confianza en Dios. Dios le había prometido que en ese hijo Dios iba a bendecir las naciones de la tierra. Así que lo que tenía que hacer Abraham era confiar en que Dios tenía otra salida diferente. Aunque Dios le estaba pidiendo en este momento que sacrificara a su hijo, Abraham tenía la confianza que Dios podía hacer un milagro. Así que él fue allá y les dice a sus siervos: quédense aquí, mi hijo y yo vamos a ir y vamos a adorar a Dios y después regresaremos con ustedes. Verso 6 dice: Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham: Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió: ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Vea la fe que tenía, la confianza que tenía Abraham en Dios. Le dice, voy a volver a repetir esta parte: ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Verso 9:
Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Yo me he preguntado muchas veces cuántas preguntas no estaban pasando por Isaac. Y no solamente cuántas preguntas estaban pasando por Isaac, también vino a mi mente qué le pudo haber dicho, Isaac a su padre. Papá, ¿qué está pasando? No dijiste que Dios supliría. ¿Por qué me estás atando? ¿Qué es lo que estás intentando hacer, papá? Dime la verdad. ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo no sé, pero siempre me he imaginado que este joven pudo haber estado preguntando a su padre. Verso 10 dice: ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo, cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió y Dios le dijo: no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Verso 13: en ese mismo instante Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar: Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha: en su montaña Dios da lo necesario. En su montaña Dios da lo necesario. Dios provee, Dios es un proveedor. Y Abraham estaba convencido que Dios le había dado una promesa y que él le iba a cumplir. Desde pequeño se nos enseña esta historia. Cómo es que la fe de ese padre de generaciones, llamado y conocido el padre Abraham, el padre de la fe, por su confianza, confió en Dios desde que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a donde yo te voy a guiar. Confió en Dios en la promesa: te voy a dar un hijo, aunque su esposa era estéril. Cuando viene el hijo, Dios le dice: ahora sacrifícame a ese hijo. Pero él siguió confiando en la promesa que Dios le había dado, que en ese hijo, en Isaac, serían benditas todas las naciones de la tierra. No importa la circunstancia, Abraham tenía la fe y la confianza en que Dios iba a ser fiel a su palabra. Otra historia que se nos ha enseñado desde pequeño, se nos enseña la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Ellos confiaron en Dios aún que el horno de fuego estaba listo para ser prendido y calentado 7 veces. La Biblia dice en Daniel capítulo 3 verso 1, voy a leerlo nuevamente, otra historia, traducción lenguaje actual. Verso 3 dice, Daniel capítulo 3 verso 3. Verso 1 dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro. La estatua tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho, y fue puesta en el valle de Dura, que está en la provincia de Babilonia. Para la presentación de la estatua, el rey mandó que se reuniesen todas las personas importantes de su gobierno. Cuando toda esa gente estuvo reunida, un mensajero anunció: hay aquí gente que viene de diferentes pueblos y habla distintos idiomas. A todos ustedes el rey Nabucodonosor les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, todos ustedes deben inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que el rey mandó hacer. Quien no se incline para adorar a la estatua será arrojado de inmediato a un horno encendido. Parece que estoy viviendo la historia cuando me la contaban cuando era niño. Verso 7, y así fue. En cuanto la gente oyó la música, todos se arrodillaron y adoraron a la estatua de oro. Pero como los judíos no obedecieron a la orden, porque los judíos que estaban ahí eran judíos que amaban a Dios y que sabían que no deberían de adorar a otro Dios que no fuera su Dios, el Dios de los judíos. Verso 8 dice: unos babilonios fueron a ver al rey para acusarlo. Le dijeron: deseamos que su majestad viva muchos años. Sabemos que usted nos ha ordenado adorar a la estatua de oro tan pronto como oigamos la música. También sabemos que quien no obedezca será arrojado a un horno encendido. Pero hay unos judíos que no respetan a su majestad, ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Y esto a pesar de que su majestad les dio puestos muy importantes en el gobierno de Babilonia.
Estamos hablando de Sadrach, Mesac y Abed-Nego. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo y mandó que llevasen a estos 3 judíos. Cuando ellos se presentaron ante el rey, él les preguntó. Note esta conversación, este diálogo está increíble. Dice: he sabido que ustedes no adoran a mis dioses ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto esto? Voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno, y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Sadrach, Mesac y Abed-Nego le respondieron. Escuche la respuesta a esta confrontación tan fuerte del rey Nabucodonosor. La respuesta de estos muchachos fue: Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Qué tremenda convicción y fe de estos muchachos. Vienen delante de Nabucodonosor y le dicen: mire, no nos da pendiente, no tenemos miedo, no hay temor. Dios nos puede librar de tu mano y del horno de fuego, si así Dios lo quiere. Y si no nos libra del horno de fuego, si nos morimos en el horno de fuego, no importa, de todos modos no vamos a adorar tu imagen ni a ti, oh rey Nabucodonosor. Qué fuerza tan poderosa, qué convicción tan fuerte tenían estos jóvenes. Tenían confianza en Dios. Verso 19 dice: cuando Nabucodonosor escuchó esto, se enojó mucho con los 3 jóvenes y mandó que calentaran el horno al máximo. Luego ordenó que sus hombres más fuertes ataran a los jóvenes y los echaran al fuego. Los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrach, a Mesac y a Abed-Nego. Como el rey quería que los echaran al horno, enseguida los hombres del rey les dejaron la misma ropa fina que traían puesta. Pero el horno estaba demasiado caliente, así que al momento en que arrojaron a los 3 jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Los jóvenes, en cambio, cayeron al horno atados. Cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros: me parece que los jóvenes que echamos al horno eran 3 y los 3 estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. Entonces dijo el rey: ¿cómo es que yo veo a 4? Todos ellos están desatados y andan paseándose en el horno sin que les pase nada. Además, el 4.º joven parece un ángel. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo y gritó: Sadrach, Mesac y Abed-Nego, servidores del Dios Altísimo, salgan de allí. Los 3 jóvenes salieron del horno. Enseguida los rodearon todas las personas importantes del gobierno y se quedaron sorprendidos al ver que el fuego no les había hecho ningún daño. No les había quemado la piel ni el pelo, y ni siquiera su ropa olía quemado. El rey exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abed-Nego, que envió a su ángel para salvarlos. Tanto confían ellos en su Dios que no quisieron obedecer mis órdenes. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. Esa es la confianza. Esa es la confianza que Dios desea que usted y yo tengamos en Dios. Esa es la confianza, la dependencia que Dios desea que tengamos a sus promesas. Él nos ha prometido cuidarnos. Wow, qué historias tan maravillosas hay en la Biblia acerca de confiar en Dios. Ya leíamos la historia de Abraham, leemos la historia de estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesac y Abed-Nego. Después le sigue la historia de Daniel, ¿verdad? También confrontado por aquellos envidiosos en el reino del rey Darío, ¿verdad? Vinieron, el rey Darío, movido, aconsejado por ellos, les aconseja que nadie pueda consultar a otro Dios fuera de Dios durante un espacio de 30 días. Daniel, a propósito, abre las ventanas de su casa y empieza a orar 3 veces al día frente a toda la ciudad.
lo traen, ¿verdad? Y pasa lo mismo. La confianza que él tiene es tan poderosa que no le importa ese lugar donde estaban los leones. No le importa caer a la fosa de los leones. Su confianza estaba en Dios, y es así como Dios lo rescata de la fosa de los leones. Wow, qué tremendo. Pero también en la historia, en el peregrinar de Jesús, muchos hombres confiaron en Jesús. En Juan 9, capítulo 1, la traducción al lenguaje actual, se nos cuenta la historia de un ciego. Verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que él hizo él mismo, o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida, escuche esto, enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo: ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. Una historia muy conocida. Ahí está Jesús, ve a un joven que está ciego. Jesús escupe con su saliva al suelo, hace lodo, lo unta en los ojos de este muchacho y le dice: ve, lávate al estanque de Siloé. Ve, lávate allí, ve, lávate al estanque. Mire, Dios estaba esperando, Jesús estaba esperando que este joven solamente confiara en Dios, que confiara en lo que Jesús le estaba diciendo. Si este joven se hubiera rehusado, tal vez no hubiera visto su milagro. Pero este joven creyó. Dice la palabra del Señor: el ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Este joven creyó en Dios, confió en Jesucristo y fue y pudo mirar. En Mateo capítulo 9, verso 27 dice: cuando Jesús salió de ahí, 2 ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle: Jesús, tú eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa, y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó: ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos le respondieron: sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo: por haber confiado en mí, serán sanos. Dios está esperando que confiemos en Él para que podamos ver los milagros en nuestras vidas. Dios está esperando que desarrollemos la fe, la confianza, la seguridad en que Dios está de nuestro lado. Las promesas que Dios nos ha dejado en la palabra, en su palabra, son para que usted y yo las creamos en nuestro corazón y vivamos bajo esa confianza en sus promesas. Son las promesas de Dios las que nos van a hacer que las cosas cambien en nuestra vida. Las historias en la Biblia son muchas. Cómo David enfrentó a ese gigante Goliat. Cómo es que David se para delante de ese gigantón en primer libro de Samuel capítulo 17 verso 45, y le dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este joven David se pudo parar frente a ese gigante que tenía atemorizado a todo el ejército de Israel, incluyendo al rey. Se pudo parar y desafiarlo porque él estaba confiando en Dios. Él no le vino a decir: mira, yo soy muy bueno con la onda, ahorita vas a ver. Él vino y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios Todopoderoso. Yo he creído en el Dios Todopoderoso y Él está conmigo. Y Él está conmigo, y tú hoy vas a morir. Él tuvo la confianza. Vemos la historia de Gedeón. Cómo es que Dios lo llamó para liberar a su pueblo una vez más de la opresión de los opresores. Ellos habían estado hostigados, y ahí viene Madián. Los madianitas estaban hostigándolos de día y de noche. Venían y le robaban la cosecha.
Entonces Dios llama a Gedeón y Dios le dice: mira, yo te he escogido a ti. Él se rehúsa por un momento y le dice: ¿cómo es que me escoges? ¿Tú cómo es que dices primero que tú estás conmigo? Mira todo lo que nos está pasando. Y luego, ¿cómo que me escoges a mí si yo soy del linaje más pobre del pueblo? Y me escoges a mí para que yo te sirva. Y el Señor le dice: yo te he escogido para que tú vayas y liberes a mi pueblo. Y reúne a un ejército grande, 32,000 hombres están ahí listos para ir a pelear. Y el Señor le dice: mira, es muchas las personas que tienes contigo. Diles que a los que tengan miedo se regresen a su casa. Y la Biblia dice que se regresaron 22,000 y solamente quedaron 10,000 hombres. Después el Señor le vuelve a llamar a Gedeón y le dice: sabes que todavía es mucho el pueblo, llévalos al río y pruébalos ahí. Y de todos ellos, los que no estén alertas para la pelea, regrésalos a su casa. Y solamente 300 hombres, con 300 hombres, estos 300 hombres se han hecho famosos, ya hasta películas han sacado. 300 hombres, con 300 hombres, Dios pudo respaldar a Gedeón para destruir un pueblo innumerable. La Biblia dice que fueron 120,000 los que cayeron con 300. 120,000 hombres cayeron con 300. Sin lugar a duda, Gedeón tuvo que confiar en Dios. Sin lugar a duda, Gedeón tuvo que creerle a Dios, si no estaba muerto ya. Pero todo esto nos enseña la Biblia. La palabra de Dios nos enseña de principio a fin que debemos de confiar en Dios y en sus promesas. Y el confiar en Dios es tener la plena seguridad de que Dios cumplirá su propósito, sus planes, de que Dios está con nosotros, de que las promesas que Dios nos ha hecho son fieles, son verdaderas, que Dios las va a hacer. El trabajo que usted y yo tenemos solamente es confiar en Dios. Las circunstancias podrán ser muy abrumadoras. Jesús nos lo advirtió diciéndonos: en el mundo habrá aflicciones, en el mundo habrá situaciones complejas, en el mundo habrá presión, habrá presiones, habrá situaciones muy complicadas en este mundo donde tú y yo estamos. Pero Jesucristo nos dijo: pero confíen, depositen su confianza, depositen su confianza en mí. Yo voy a estar con ustedes. Yo ya vencí el mundo. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a sacar de ahí. Dios está esperando que confiemos en todas las promesas que Él nos ha dejado en su palabra. En Gálatas capítulo 2, 16 nos habla acerca de la confianza que ya ha nacido en nosotros para recibir incluso la salvación. Si nosotros no confiamos en lo que Jesucristo hizo, ni siquiera la salvación vamos a recibir. Pero la salvación misma tiene que ser movida por confiar en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo funciona por confiar en Dios. Todo, aún la salvación. Gálatas 2:16 dice: sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo, y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no acepta a nadie solo por obedecer la ley. Dios acepta a aquellos que confían en la obra de Jesucristo. Así que la misma salvación, para que nosotros podamos recibir la misma salvación, necesitamos que confiar en la obra que Dios hizo a través de Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. Así que la misma salvación para la eternidad, tenemos que poner en práctica nuestra confianza en un Dios todopoderoso que está en los cielos, y tenemos que confiar en la obra que hizo Jesucristo. Gálatas 3:26 dice: ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Los que hemos confiado en Jesús somos hijos de Dios. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Jesucristo, su palabra nos dice a través del escritor de Hebreos que podemos o que debemos acercarnos con confianza delante de Dios para recibir la ayuda en el momento que más necesitamos como hijos de Dios. Así debemos ser. El salmista Salomón
fueron hombres que pudieron desarrollar su confianza en Dios al extremo. De ellos se dice mucho. El Salmo 56:11, David dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Wow, qué tremenda expectativa de fe y de confianza. Porque recordemos que David era acechado por el rey Saúl para matarlo. Por años David estuvo asolado por el rey Saúl porque lo quería matar. Pero él decía: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si su confianza estaba en Dios. En el Salmo 112:7, David decía: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Hablando del justo, hablando de los hombres que son justos. Oh, Dios es fiel. Salmos 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Con mi Dios yo saltaré los muros, mi alto refugio y mi fortaleza, porque él es nuestra confianza. Su palabra nos dice que podemos confiar en él, que él es el Dios de nuestra salvación. A nuestros hijos les enseñamos el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Les enseñamos a nuestros hijos a confiar. Tú y yo tenemos que seguir desarrollando nuestra confianza en Dios todos los días de nuestra vida, porque la confianza en Dios es lo que nos va a mantener firmes. La confianza en Dios es la que nos va a dar la paz que Jesús prometió. Esa paz que Él nos prometió, porque Él ya estuvo en el mundo. ¿Cómo la vamos a conseguir? Confiando en Dios. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, si confiamos en nuestras propias habilidades, si confiamos en nuestra propia inteligencia, lo más probable es que nos vamos a equivocar y que vamos a estar afligidos, preocupados, y no va a haber paz en nuestro corazón. Dice el Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Oiga, era un joven David, era increíble el salmista, pero él tenía toda su confianza en Dios y nos dejó el ejemplo de esa fe y de esa confianza. Salmo 7:1 dice: Jehová, Dios mío, en ti confío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Salmo 91, tan conocido, ¿verdad? El verso 2 te dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 118:8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. En el verso 9 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Así que la Biblia está llena de mensajes para ti y para mí, invitándonos a confiar en Él, no importando las circunstancias. En el mundo habrá aflicciones, en el mundo habrá momentos difíciles, pero allí es donde tú y yo debemos poner en práctica el vivir creyendo y confiando en sus promesas. Lo que nos va a hacer creer en Dios, los que nos va a hacer mantenernos firmes en Dios, va a ser vivir creyendo en sus promesas y confiando en sus promesas. Una cosa es: yo creo, yo puedo creer, pero no confiar. Pero Dios está esperando que usted crea y que confíe en sus promesas. Una cosa es que usted diga que cree, y otra cosa es que usted tenga la fe suficiente para esperar en lo que Dios va a hacer. Y usted y yo tenemos que ir más allá de solamente decir que creemos, de decir que sabemos. Tenemos que confiar en sus promesas. Tenemos que descansar. Y una de las formas en las que usted y yo podemos darnos cuenta si estamos confiando es que Jesús nos dijo, cuando leíamos al principio en Juan 16:33: estas cosas os he escrito porque para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nos estaba diciendo: yo le estoy diciendo todo esto para que tengan paz, para que en mí tengan paz. Habrá aflicción en el mundo, pero confíen. Entonces, una de las formas en las que usted y yo nos podemos dar cuenta si nuestra confianza está en Él es que tenemos paz en nuestro corazón. Pero si la ansiedad, la desesperación, la incertidumbre nos agobia y nos llena, posiblemente no estamos confiando plenamente en Dios y en sus promesas.
Usted y yo tenemos que desarrollar esa confianza en Dios, porque finalmente eso es lo que nos va a librar. Eso es lo que nos va a hacer ver la mano de Dios, los milagros de Dios. Póngase a pensar en este joven. Jesús lo miró, le llama: jovencito, ven. Pues me he dado cuenta que tú no miras, que eres ciego de nacimiento, tienes muchos años que no puedes mirar, pero yo voy a hacer que tú sanes el día de hoy. Y escupe en el suelo, hace lodo. Él se dio cuenta que hizo lodo, porque más adelante le preguntan, dice: mire, yo no sé dónde está Jesús, lo único que sé es que hizo lodo, me lo puso en los ojos, me dijo que me fuera a lavar, me fui, me lavé y recobré la vista. Eso sí lo sé. Así que este joven sabía lo que Jesús estaba haciendo. Jesús hizo lodo, se lo puso en sus ojos y le dijo: ve y lávate. Y este joven tuvo confianza en Dios. Dios está esperando que usted y yo tengamos esa confianza en sus promesas, para que usted y yo podamos ver los milagros. Yo quisiera especular en este tema. ¿Qué hubiera pasado si este joven no hubiera confiado en Jesús? Si este joven hubiera dicho: mira, ¿por qué me puso lodo? Y luego con saliva. ¿No pudo haber usado otra cosa? Pero sin embargo, este joven creyó, y esa fe que él tuvo le recobró o le dio la vista a él. No había visto nunca. La Biblia está llena de promesas de cómo debemos confiar en el Señor. Proverbios capítulo 3, verso 5, Nueva Versión Internacional, y verso 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confía en el Señor de todo tu corazón. La versión Reina Valera 1960 dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Debemos creer y confiar en el Señor. Jeremías 17:7, Nueva Versión Internacional, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Bendito sea el hombre que tiene su confianza en Dios, que pone su confianza en Dios. Dice: será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas estarán siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar su fruto. Dios quiere que seamos hombres llenos de la bendición de Dios por confiar en Dios. Así que tenemos que confiar en sus promesas. Tenemos que confiar en Dios. Mientras estaba ya recostándome el día de ayer en la noche, estaba meditando en todo esto que hoy íbamos a platicar. Estaba meditando en cómo es que Dios quiere que confiemos en Dios. Y me acuerdo de aquel momento en el que Jesús les había dado una palabra bien fuerte a las personas que lo estaban siguiendo. Muchos le dejaron, ya no le siguieron. Algunos discípulos incluso le dejaron de seguir. Y los discípulos vinieron consternados y le dicen: maestro, qué palabra tan dura. Qué duro les hablaste el día de hoy. Muchos se ofendieron y Jesús les dice: si ustedes se quieren ir, váyanse también. Y viene la respuesta: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando yo estaba meditando en esto anoche, yo estaba diciendo: es que en realidad como seres humanos no tenemos otro lugar donde haya una esperanza. No hay otro lugar donde podamos confiar. Solamente Dios es el único digno de toda la confianza, y Él es el único que nos puede ayudar en cualquier necesidad que tengamos. Tenemos que aprender a recurrir y a depender totalmente de Dios y de su fidelidad. Isaías 43:2, traducción lenguaje actual, dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Escucha, esta es palabra de Dios para ti, para mí. Isaías 43:2, traducción lenguaje actual, dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Esto fue lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Ellos entraron a ese horno de fuego ardiente y no se quemaron porque estaban confiando en Él. Jeremías 39:18 dice: como has confiado en mí, te daré tu vida como recompensa. Te rescataré y te mantendré seguro. Yo, el Señor, he hablado. Si tú y yo confiamos en Él, Él nos va a guardar, va a rescatar nuestra vida, nos va a mantener seguros. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor.
No importa que toda la nación esté pasando una crisis económica. No importa que vengan pestes y que esté muriendo, que haya una mortandad. Si tú confías en Dios, Dios tiene el poder para librarnos de todo eso si tú y yo confiamos en Él. Dios está esperando que usted y yo confiemos en Dios. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Usted y yo podemos confiar. Usted puede decidir confiar en Dios y en sus promesas. La Biblia habla de todos los asuntos de la vida que podamos presentar. La Biblia habla de todas las situaciones, hay ejemplos de todas las circunstancias que podamos presentar en la vida. No hay ninguno que no esté ahí. Así que tú y yo podemos recurrir al consejo de la palabra para ver qué Dios nos promete en medio de esas circunstancias. Porque Dios lo único que está esperando es que usted y que yo creamos, confiemos en sus promesas, y Él va a ser fiel, Él va a ser verdadero para cumplir lo que Él nos ha prometido. Vivamos confiando en Dios. Los hombres de la fe confiaron en Dios. Los hombres y mujeres mártires en la fe han dado su vida confiando en sus promesas. Una de las cosas que siempre reconozco como un don de Dios maravilloso es a los misioneros que dejan sus ciudades, que dejan su nación, que se van a un lugar incierto, a culturas inciertas, con peligros, sin dinero, pero van confiando en que Dios los envió. Yo admiro mucho a todos los hombres y mujeres misioneros que Dios les ha llamado y que han obedecido, se han lanzado a confiar en Él. Dios está esperando que tú y yo vivamos confiados en Él. Ayer estaba escuchando una predicación de un predicador que he admirado desde mi niñez, de mi adolescencia bastante, y me gozo mucho verlo como Dios lo sigue usando bastante. Y una de las cosas que él estaba diciendo en ese mensaje es que los momentos difíciles por los que a veces pasamos es porque ahí Dios desea desarrollar en nosotros nuestra confianza en Él. Si usted se pregunta por qué a veces vienen momentos difíciles de enfermedad, por qué a veces vienen momentos difíciles económicos, financieros, incluso de salud, ¿verdad?, a nuestras vidas, o de relaciones interpersonales rotas, es porque Dios quiere desarrollar en nuestro ser nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios. No hay otra cosa que a Dios le interese. A Dios nos ama suficiente, nos ama mucho, con amor eterno. Pero Dios no está interesado en que vivamos aquí en esta tierra con todo el esplendor de las bendiciones. Dios está interesado en desarrollar en sus hijos carácter, confianza en Dios el Padre. Así que muchas veces vamos a ser metidos en el fuego, en la prueba, en la lucha, en la dificultad. Dios mismo la propicia con el propósito de que usted y yo desarrollemos nuestra confianza y nuestra fe en Dios. He creído, siempre lo he creído, que vamos a pasar muchos momentos difíciles en la vida, que vamos a pasar momentos de pruebas, que hay pruebas que nadie se puede escapar, porque Dios está interesado en desarrollar nuestra fe en Él. Si no, entonces, ¿cómo vamos a declarar que Dios es bueno, que Dios es fiel? Entonces, ¿cómo vamos a predicar que Dios es el Dios de lo imposible si no lo hemos experimentado? Entonces solamente vamos a creer y a hablar y a predicar lo que no hemos experimentado. Y Dios no quiere que solamente usted diga lo que usted lee o platique lo que ha escuchado de otros. Dios quiere que usted desarrolle en su vida misma su confianza en Dios. Yo estoy seguro que Dios le ha desafiado en esta mañana. Estoy seguro y estoy convencido que Dios le ha hablado en esta mañana a poner su confianza y a ser desafiado por Dios. Yo no sé por qué circunstancia usted está viviendo en esta mañana. Yo no sé por qué situación, tal vez sea una situación interpersonal rota. Alguien le ha traicionado, alguien ha hablado de usted, alguien le ha juzgado, alguien se ha reído de usted, se siente ofendido, está herido. Yo no sé si es una relación interpersonal rota. Yo no sé si se trata de salud.
¿verdad? Si hay enfermedad que ha tocado su puerta, o a un familiar o cercano, o las cosas no se han mejorado por algún tiempo, yo no lo sé. Yo no sé si se trata de una situación financiera, económica, donde el dinero se ha escaseado. A todos se nos escasea en algún momento. Viene el momento de la prueba, de la escasez. Parece que nada funciona, ¿verdad? No hay trabajo y todo. Yo no sé si sea su caso de usted también. Yo no sé cuál sea la situación. Pareciera que todas las puertas se han cerrado. Parece que Dios no nos escucha. Parece que las oraciones a Dios no tienen respuesta. Muchas veces nos pasa eso, a todos nos pasa eso, esa sensación. Pero lo que Dios está tratando de hacer en este punto, en esta situación, en este momento de aflicción, es que confiemos en Él. Él nos ha prometido: en el mundo va a haber aflicciones, pero confíen. Yo ya vencí al mundo. Él nos está prometiendo, Él nos está esperando que nosotros confiemos en Dios, que pongamos nuestra confianza en sus promesas, porque Él ha prometido libertarnos. Él ha prometido ser nuestro proveedor. Él ha prometido ser nuestro sanador. La Biblia dice que por las llagas de Jesucristo, su Hijo, somos sanados. Dios está esperando que usted actúe con fe, que usted crea en Dios. La Biblia dice que Él es nuestro protector, que Él es nuestro guardador. Así que usted y yo tenemos que desarrollar, confiar y creerle a Dios, o creerle y confiar en sus promesas. Eso es lo que nos toca a usted y a mí hacerlo. Así que usted tiene dos opciones: o no cree y no quiere confiar en Dios y empieza a buscar otra solución alterna, usted no va a tener paz. Pero si usted quiere confiar en Dios, usted va a tener paz en que Dios tiene el control y que Dios va a hacer un milagro en su vida, y usted puede estar listo para ver los milagros de Dios. Yo quiero invitarte a que desarrollemos esto. No importa la circunstancia que usted esté pasando en este momento, confíe en Dios. Dios dice: yo estoy con ustedes. Jesucristo prometió: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él envió a su Espíritu Santo. Él les dijo a sus discípulos: miren, les conviene que yo me vaya, porque yo me voy a ir, pero les voy a enviar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios va a estar con ustedes, y Él es el consolador. Él les guiará a toda la verdad y a toda la justicia. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es la promesa y está con nosotros, y está aquí para consolarnos y para ayudarnos y para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Él es fiel a su promesa. No nos va a dejar ni nos va a desamparar, aunque pareciera que estemos solos o que la situación se ha agravado. Dios está con nosotros y Él tiene el control de todas las cosas. Dios es el que tiene el control de todo. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a confiar en Dios, a creerle en sus promesas, a creer en lo que Él nos ha prometido. Dios está esperando que solamente confiemos en Él. Permítame hacer una oración para orar por usted, por cada uno de nosotros, que podamos crecer en esa confianza en Dios. Deposite su confianza en Dios en esta mañana. Bendito y amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, y a través de las Escrituras nos has dejado ejemplos tan claros de cómo tú deseas que confiemos en ti. Hombres y mujeres a través de la Escritura tuvieron que confiar y creer en ti. Sus vidas fueron desafiadas para creer en ti, y ellos lo hicieron. Y tú sigues deseando que nosotros confiemos en ti. Tú no nos dejaste a la deriva. Fuiste muy claro con nosotros y nos dijiste que en el mundo habría aflicciones, pero nos dijiste: lo que ustedes tienen que hacer es confiar. Yo ya vencí al mundo, confíen ustedes también. Tú estás esperando que nosotros confiemos en tus promesas, en tu palabra. Y yo te doy gracias porque hoy nos has hablado y nos has recordado lo importante que es que vivamos confiando, que dependamos de tus promesas, Señor. Te doy gracias y te pido, Señor, que nos ayudes a crecer en fe, en esa confianza en tus promesas y en tu palabra. Ayúdanos, porque sé, Señor, que es ahí donde vamos a encontrar la respuesta a nuestra necesidad y el milagro que necesitamos. Gracias te doy por cada persona, cada familia
que se ha dispuesto en esta mañana para escuchar tu palabra. Yo les bendigo su casa, su familia, y te pido tu bendición sobreabundante sobre de ellos, pero sobre todo, Señor, que cada uno de nosotros podamos crecer en la fe y en la confianza en tus promesas. Gracias te damos, Señor, porque no tenemos a otro lugar a donde ir. Tú eres nuestro todo. En ti confiamos, Señor, y en ti ponemos nuestra confianza. Muchas gracias por tu misericordia y tu fidelidad. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Gracias por esta mañana reunirse en familia, escuchar la palabra de Dios. Gracias por recibir este mensaje que Dios nos ha dado el día de hoy. Estoy seguro, convencido en mi corazón, en mi espíritu, que va a bendecirnos. Si confiamos en Él, vamos a estar tranquilos, vamos a tener paz y sobre todo vamos a poder ver milagros. Bendiciones, saludos para todos ustedes, un fuerte abrazo. Les amamos y les esperamos el miércoles en nuestra reunión de entre semana. Bendiciones.